continuación del libro de Salmos. El libro de Salmos tiene, como hemos venido hablando en esta iglesia, rogativas, pláticas, manifestaciones gloriosas del poder de nuestro Señor, pero también incluye conversaciones muy oportunas de los tiempos que estos personajes que intervinieron en el tiempo de los salmos estaban haciendo notar a nuestro Señor. Estos salmos tienen como propósito también ir exaltando y viendo algunos aspectos en los cuales en nuestra vida práctica es importante detenernos a analizar. El Salmo 73 nos va a tocar un punto bien trascendental en la vida de los creyentes. ¿Por qué es tan importante el Salmo 73? Primero vamos a notar que se está identificando un problema. Dicho problema está enfocado en un creyente. Nótese esto, porque algunas iglesias allá afuera manifiestan que el creyente no puede pecar porque de lo contrario ya está condenado. Algo totalmente falso. Nosotros hemos aprendido en esta iglesia que cada uno de nosotros somos pecadores, arrepentidos, y que nuestra salvación no está sujeta a nuestras obras, sino a la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Amén por eso, porque eso nos da un carácter distinto a nosotros. En ese sentido, nosotros no debemos de perder de vista el Salmo 73, que nos describe la envidia como un estado de infelicidad que se causa cuando una persona se siente mal o cuando a otra le va bien en lo que hace, pero a la otra definitivamente no le agrada esta situación. Es decir, estamos hablando de un problema práctico. Como creyentes, aún en este tiempo, nosotros seguimos teniendo algunas envidias alrededor de lo que vemos o poseen otras personas. No somos exentos de esto, pero fiel es nuestro Padre Dios, que nos ha dejado la puerta para llegar hasta el trono de su gracia y confesar nuestras debilidades. Muchas veces la infelicidad que se genera o que nosotros manifestamos cuando ese momento de envidia inicia es cuando no valoramos realmente lo que tenemos. Yo creo que cada uno de nosotros, si empezase a valorar todo y cuanto recibe diariamente, pues definitivamente no tendríamos el problema de la envidia. Sin embargo, aquí vamos a ver un varón de Dios que sí tiene ese problema y que ahora nos podemos identificar con esas características. También debemos de destacar que la envidia es un mal que se ve en todas partes, en los hogares, en el trabajo, en la iglesia y en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy vamos a ver cómo este varón de Dios manifiesta su situación ante el conversatorio que tiene con su Padre Jehová Dios. Vayamos al Salmo 73, versículo 1. Salmo de Asaf. Me voy a detener un poquito en este punto. ¿Quién era Asaf? Es el punto. Asaf era el nombre que viene a significar algo así como el recolector o el que reúne. Era el director del coro en el templo de la época de David y descendiente de la tribu de Leví. Se le atribuye 12 salmos, el 73, el 83, y también se le llama profeta en algunos de los libros del Antiguo Testamento. Asaf, ¿por qué estamos destacando las características o el contexto de quién era Asaf? Por lo que mencionaba anteriormente, muchas personas dicen: si tienes envidia y estás en pecado, pues definitivamente no eres hijo de Dios. Pero aquí vamos a ver cómo un hombre de Dios que perdió en su momento oportuno la visión del blanco, tuvo ese inconveniente. Ahora, aquí cabe destacar que Asaf era un verdadero varón de Dios consagrado a su ministerio
para la honra y gloria de Dios. Ya veíamos, estuvo en el coro, participó también de alguna manera profetizando. El libro de Primera de Crónicas nos habla sobre que Asaf profetizó. También Segunda de Crónicas nos hace ver que esas profecías que manifestó era la voluntad del Señor. Por lo tanto, no estamos hablando de un hombre cualquiera. Los salmos, aun cuando nos vienen destacando algunos aspectos históricos dentro de su contexto, también nos hacen ver que la naturaleza humana de un varón de Dios puede flaquear. Ahora veamos ya en su contexto el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf está haciendo una valoración muy importante en este versículo. Y recordemos que como israelita también tenía esa característica principal de observar los hechos y determinar lo bueno y justo que es nuestro Dios. Algunas veces nosotros en nuestra vida práctica llegamos a un punto en el que vemos a nuestro alrededor y podemos observar la prosperidad de otras personas sin valorar la nuestra algunas veces. Y en ese momento es cuando decimos qué bueno es Dios definitivamente. ¿Por qué? Porque a veces quisiéramos que solo los creyentes tuviésemos las bendiciones de Dios, pero la Biblia nos enseña que el sol sale para justos y pecadores, o para buenos y malos. Entonces, la justicia y las bienaventuranzas del Señor muchas veces debemos de contemplarlas dentro de la óptica del Señor. La lógica humana muchas veces no nos va a resultar dentro de los pensamientos de Dios. Jamás. Recordemos que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros, y que muchas veces nosotros juzgamos nuestras realidades o nuestras bendiciones o las bendiciones de alguien más por medio de la lógica humana. Y la Biblia es bien clara: maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces es cuando nos desprendemos de esa característica principal. Pero veamos este punto, cuál fue el traspiés que Asaf está manifestando dentro de este salmo. Vayamos al versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Asaf está en este momento aceptando y reconociendo uno de los principales problemas que él quiere describir. Probablemente muchos de nosotros no tengamos esa puntualidad de hacer referencia a cuál es el momento oportuno en el cual nos hemos tratado de resbalar. Asaf tenía como pensamiento fundamental su ministerio, pero al mismo tiempo estaba siendo seducido por una situación que muchas veces, más adelante lo vamos a ver, nosotros también lo podemos ser. ¿Qué podemos ver en esta parte? Que hay momentos en la vida del creyente cuando nosotros nos desviamos que definitivamente nuestro traspiés puede llegar más allá. Y por eso en esta iglesia se hace mucho énfasis en el mandamiento de congregarnos y de aprender de la palabra. Porque la congregación es un aspecto importante que nos lleva de manera directa a la comunión. No significa que el estar en el templo o en este lugar sea la comunión, sino que es en este lugar donde aprendemos acerca de la palabra de nuestro Señor y de la importancia que tenemos de estar en comunión con Él. Veamos cuál es uno de los problemas que va a describir Asaf en este versículo. 1. Se deslizaron sus pies, por poco se resbalaron mis pasos. Es decir, nos va a hablar acerca de su vida práctica, una situación que, como hemos venido hablando en Segunda de Reyes o en Primera de Reyes, con los reyes, también hubieron reyes muy buenos, pero hubieron reyes
que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, aquí podemos observar ese principio. Cuando nosotros no dependemos del Señor, nuestros pies pueden resbalar y muchas veces caer. Y ese principio debe ser muy importante. Nuestra dependencia del Señor debe ser día a día. Así como está el anuncio de un banco que dice 7/24, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y nuestra vida, cuando dependemos del Señor, tiene un mejor desarrollo. Debemos de reconocer que no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Sin embargo, resistirse a las seducciones que este mundo tiene es uno de los llamados del Señor. Veamos el versículo 3. Veamos por qué fue que se le iban a resbalar sus pies o se le resbalaron sus pasos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Leamos el versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 8. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Cuando yo leía este salmo decía, ¿cuántas veces nosotros, creyentes, nos hemos quejado de la situación actual que vive nuestro país, El Salvador? Y nos hemos preguntado, ¿por qué suceden tantas cosas? Hemos visto cómo, así como espuma, la delincuencia ha ido creciendo y muchas veces vemos prosperar a las personas y juzgamos. Y digo juzgamos porque es una acción muy continua. Y cuando nosotros estamos juzgando esos avances o esa prosperidad, muchas veces llegamos al punto de envidiar lo que estas personas tienen. Asa tenía una envidia por aquellos impíos que estaban siendo prosperados. Probablemente, hermano y hermana, usted esté pensando, pero el hermano tal no se queja de ninguna enfermedad. A la familia tal le va mucho mejor. Tiene salud, tiene sus vehículos, tiene su casita, tiene prosperidad. Y en ese momento es cuando nos estamos apartando del objeto hacia el cual debemos de poner nuestra atención. Nótese un punto importante también en esto. Ninguno de los impíos que nosotros podemos ver a nuestro alrededor se preocupan por su muerte. Yo tengo un grupo de alumnos que cuando les dicen cuídense, tengan cuidado, las autoridades andan haciendo su trabajo y dicen, no, si yo ya sé que me voy a morir, ya no les preocupa. ¿Y saben cuál es la mayor preocupación? Que aun cuando se les haya hablado el evangelio, dicen, no, si yo ya estoy perdido, pues si el pastor de tal iglesia dijo que yo ya estoy en el infierno. Entonces, esta gente no tiene preocupación por nada. Es más, el versículo 5 nos dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Yo no sé hasta qué punto, hermanos, los impíos tienen esa protección. De hecho, yo entiendo que no es de Dios. Sin embargo, reconozco que la misericordia de Dios también está con ellos. Y aquí debemos de tener claro un punto. Muchas veces las personas allá afuera nos dicen, cuando se les habla el evangelio, pero es que todos somos hijos de Dios. Y la pregunta ¿es cierto eso, hermanos? No, la Biblia nos dice claramente, tanto
en el Nuevo Testamento y al final en Apocalipsis dice que Él va a apartar las ovejas de los cabros. Y habla sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Somos creación de Dios, pero no todos hemos tenido la potestad de ser hechos hijos suyos. Entonces, aquí debemos de tomar en cuenta ese punto también. La comodidad, el lujo que estas personas tienen, la forma en que se expresa, a veces nos desagrada a muchos y debemos de reconocerlo. En los salmos anteriores hemos venido viendo que han habido persecuciones en contra de David. ¿Tenía razón David de tener las persecuciones? Como varón justo ante los ojos de Dios, no. Pero también esto nos está mostrando la grandeza de nuestro Señor. Y este versículo 6 nos habla de la soberbia que los corona, que se cubren de vestido de violencia. Imaginémonos este punto. El versículo 7 nos dice: los ojos se les saltan de gordura. A veces nosotros nos quejamos y decimos: vivimos en un país tan pobre, pero tan pobre. Y déjenme decirles que la pobreza muchas veces está aquí. Nosotros hablamos en las asignaturas de estudios sociales. Si empezamos a hacer un censo de cuántos teléfonos celulares hay por casa, hay más habitantes. Hay más teléfonos que habitantes en diferentes lugares. Y la pobreza no está en adquirir bienes, sino en la forma de pensar acerca de estos bienes. Muchas veces nosotros también observamos la prosperidad de otros y decimos: ¿qué estará haciendo? ¿Qué es lo que estará sucediendo? ¿Cuál fue el momento en la vida en que Asaf estaba atravesando? Bueno, debemos de reconocer aquí que Asaf perdió el equilibrio y la visión espiritual. En ese momento, como muchos de nosotros, estaba actuando carnalmente sobre lo que estaba sucediendo a su alrededor. Asimismo, hubo un momento en su vida en que poner demasiada atención en la vida y la prosperidad de los incrédulos fue seducido, y esto le hizo caer en una peligrosa tristeza, un desánimo que hizo despertar su sentimiento de envidia. Nosotros podemos notar dos puntos alrededor de esto. Siempre que nosotros volvamos a ver, o nuestro objetivo de medición de las bendiciones sean las demás personas, nos vamos a desenfocar. Si nuestro enfoque está en la vida, obra y Señor de nuestro Señor Jesucristo, nuestro caminar va a tener un camino, valga la redundancia, mucho más próspero y satisfecho. Sin embargo, Asaf, en ese momento de su vida, empezó a ver a su alrededor. Y cuando empezó a ver a su alrededor, dijo: yo que le sirvo al Señor, yo que estoy con el arpa, yo que tengo el don de profecía, yo que tengo esto, no tengo todos los beneficios que los impíos tienen allá afuera. Y entonces la seducción de Satanás ingresó al corazón de Asaf para hacerlo envidioso. Sin embargo, Asaf está reconociendo esta dificultad en su vida, y ese es uno de los aspectos que debemos de destacar. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos nuestra soberbia, nuestro enojo, nuestra envidia, que aun cuando sea tan insignificante, a veces vemos pasar a alguien y decimos: ese vestido a mí le queda bien, mira cómo anda? ¿Qué estamos haciendo? Envidiando algunas situaciones que probablemente no las podemos lucir nosotros. A mí me llama mucho la atención en las revistas de catálogo, porque cuando ponen a lucir desodorantes, ropas, siempre usan una persona esbelta y no usan una persona gordita o demasiado delgada. ¿Por qué creen que sea?
porque no es el tipo de belleza hacia el cual se persigue que los productos sean vendidos. Y lo que la gente cree que al ver la blusa puesta en la imagen de la revista, así se me va a quedar a mí. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de envidiar aquellas cosas que estamos observando, pero que son producto de la seducción y del mercadeo que se genera. Es lo mismo lo que sucede cuando llega la mal llamada Semana Santa. Ustedes notan, aparecen los anuncios publicitarios y las bebidas, que si usted toma Coca-Cola será un mejor atleta. Pero ¿será cierto eso? No. ¿Por qué no aparece ahí que si toma Coca-Cola va a tener problemas musculares o problemas en los huesos? Porque están con una estrategia de mercadeo que permite al ser humano ser seducido para caer en la situación que se tiene. Lo mismo pasó en la vida de Asaf. Se desvió del objetivo principal, que es Jehová Dios en el momento en que él está pasando su situación. En el contexto en el que estamos hablando, él debía de estar enfocado. Sin embargo, esa pereza espiritual que muchas veces nosotros incluso pasamos, nos hace desviarnos. Y aquí debemos de reconocer que la Biblia manda de manera directa a reconocer que la envidia es un pecado. La envidia es un pecado que nos hace daño, pero el mismo Señor, a través de algunos versículos en la Biblia, nos exhorta a no hacerlo. Y yo quiero que veamos algunas exhortaciones que el Señor hace. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 13. Y dice, yo voy a leer una versión diferente, hermanos, para efecto de mayor entendimiento. Como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Pablo aquí estaba exhortando a los romanos para que este tipo de situaciones no se dieran. En ese contexto, Pablo está sugiriendo a cada uno de nosotros como cristianos que dejemos la envidia. Pero veamos otro punto importante ahí. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3. Algunas veces en nuestra vida cotidiana, o en la mayor parte de ellos, nuestra actitud como creyentes se refleja en estos versículos. Veamos qué le dice Pablo a los Corintios. Versículo 3. Pues todavía sois carnal, porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? ¿Qué podemos aprender de esto? Que cuando nosotros nos desenfocamos de la visión de la palabra y vemos a nuestro alrededor, descendemos a una vida carnal. Es decir, desechamos la gracia de nuestro Señor para tratar de manifestar nuestras propias concupiscencias. Y el problema de la envidia no solamente radica en que vive o que mora en nuestro alrededor, sino también que puede permanecer ahí y hasta cierto punto nosotros nos volvemos ciegos e intentamos hacer cualquier cosa por adquirir el objeto o la razón por la cual estamos envidiando. Es decir, es un problema realmente fuerte. Ahora, algunas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué nos atrae lo malo en nuestra vida práctica? El mismo Pablo dijo, lo que quiero hacer no lo hago, pero aquello que es malo es lo primero que sale. ¿Por qué muchas veces nuestra vida tiene esa característica? Algunas veces también hemos preguntado
porque es casi todo lo que me gusta, es lo que a Dios le desagrada. Examinémonos a nosotros mismos y veamos la condición que el Señor puso en nuestras vidas. En el estudio que estamos llevando los domingos de distinciones bíblicas, el hermano o en los institutos bíblicos estaba aclarando que el pecado nosotros estamos muertos al pecado. El pecado está vivo, pero nuestra condición ante nuestro Padre y haber confiado en el Señor como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros estamos muertos al pecado. Pero no es cierto que es más fácil para muchas personas hacer lo malo que lo bueno realmente, que es a lo cual Dios nos ha mandado a hacer. Nuestra vida práctica es bien difícil y nosotros en la iglesia, los líderes nos han enseñado que en ningún momento se va a hablar que por venir a la iglesia usted ya está santificado totalmente. La analogía que el hermano Obed utiliza, usted puede dormir 50 años en una cochera y no volverse carro. Usted puede venir todo el tiempo a la iglesia y no tener la comunión necesaria que el Señor demanda. Asaf tenía ese problema en ese momento. Pero también debemos de reconocer que a consecuencia de nuestra naturaleza, esa naturaleza que nosotros tuvimos como descendencia de Adán, que mora en nuestras vidas, este tipo de situaciones también se desarrollan, aun cuando algunas veces nosotros creemos que estamos fortalecidos en el Señor. Pero cuando nosotros lo creemos, el tentador viene y nos pone una seducción, y entonces nos damos cuenta que los propósitos de Dios son distintos a nuestros pensamientos. Bendito mi Señor y bendita gracia, porque nosotros hemos tenido una puerta abierta. El Señor nos ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Esa obra que el Señor hizo en la cruz, debemos de reconocer que fue total y completa. Nosotros no necesitamos hacer nada excepto depender del Señor. En dependencia del Señor, la envidia tendría que desaparecer de nuestras vidas. Pero cuando llegamos al nivel de la carnalidad, entonces nos dejamos seducir por las situaciones de este mundo. Así también debemos de recordar que la suma de todos estos desórdenes que muchas veces se dan en nuestras vidas, que ya fueron descritos no solamente por el Decálogo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, sino en todo el transcurso de la Biblia, como son la injusticia, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, las contiendas, los engaños, las murmuraciones. Muchas veces, incluso aún siendo creyentes, desechamos la gracia y dejamos a Dios a un lado. Y los quehaceres de este mundo nos absorben tanto que se nos olvida realmente que si hemos llegado hasta esta hora es por pura misericordia del Señor. Entonces, nosotros podemos ver que en ese momento nos volvemos necios y estamos desechando al Señor por quedarnos con algo que realmente no vale la pena. Yo recuerdo mucho el pasaje donde Marta y María, el Señor llega y le dice: ella no me ayuda, Señor. Pero el Señor contesta algo: ella escogió hacer lo correcto. Nosotros, si tuviésemos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, esas sillas no estarían vacías. Pero muchas veces nos dejamos llevar porque la hamaca y la comodidad nos dejan ahí trincaditos. La película a veces no nos deja irnos. El confort que muchas veces nosotros tenemos nos abruma. Nos abruma porque nos hace perder de vista el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es entonces cuando vienen algunas situaciones adversas a la comodidad que tenemos,
Y empezamos a decir, pero yo voy a ir a la iglesia los domingos, yo no sé por qué me está pasando esto. Pero miren, si yo le oro al Señor cuando me voy a acostar, cuando me levanto, cuando ingiero los alimentos, yo no sé por qué me está pasando esto. Hagamos nuestro propio examen y veamos qué tanto se nos puede enfriar nuestra vida espiritual. Y reconozcamos que la vida cristiana tiene esos altibajos, pero también que tenemos la obligatoriedad humana y por amor de venir al trono de la gracia de Dios y reconocer esta situación. La seducción en este momento debe de ser el problema principal que debemos de evitar. Los proverbios nos dicen, huye del mal, apártate del mal. Pero muchas veces nosotros, incluso conscientemente, lo buscamos. Y es entonces cuando, si verdaderamente somos hijos de Dios, recibimos la disciplina del Señor. Y cuando no la recibimos, debemos de estar agradecidos pidiendo esa misericordia del Señor. Porque si por cada acción negativa que hiciéramos tuviésemos que recibir una disciplina, crean, yo digo, estaríamos demasiado inflamados de tanto castigo o de tanta disciplina que Dios nos pondría. Entonces, Asaf tenía este problema y lo estaba confesando, se lo estaba hablando al Señor. Pero notemos otro punto importante en estos versículos. Leamos el versículo 9. Dice el 8 para que podamos entrar en el contexto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Anteriormente, el versículo 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Está delatando la condición que los impíos se están jactando. Versículo 9, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Asaf está reconociendo que ese Dios, que aun cuando reconoce las maldades que hay en esta tierra, y específicamente en el contexto al cual él denuncia la situación en Israel, Dios tiene un propósito. Veamos esos propósitos. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Es decir, está diciendo, ¿conoce realmente Dios la maldad de estas personas? Y nosotros sabemos que el atributo del Señor es la omnisciencia, y que el Señor conoce todas aquellas cosas que ni siquiera en nuestra mente están por llegar, pero que Él las conoce, y que por lo tanto nuestra vida no tiene nada oculto ante los ojos del Señor. Entonces Asaf está diciendo, si el Señor conoce estas cosas, ¿por qué no erradica todas estas situaciones de perversidad? Como muchas veces nosotros hemos dicho, cuando recibimos una noticia, mataron a fulano, y decimos, ¿y por qué la gente inocente se está muriendo? ¿Por qué el Señor no va a raer todo lo que en este momento está sucediendo y deja a la naturaleza humana tranquila? Y nosotros también hemos aprendido en esta iglesia que como Dios es un Dios justo, Él le está dando la oportunidad para que todos aquellos perversos puedan arrepentirse. Nuestra misión es decirle que pueden ser salvos. Aquí no está clasificando por maldad a ninguna persona, está dando la posibilidad. El Señor vino a morir por todos en la cruz. Y debemos de reconocer que esa obra que Él hizo fue para pagar y absolvernos. Estamos absueltos de todos los pecados. Si nosotros creemos en eso, y en el internet los que nos ven
creen en eso, son salvos. Amén. No necesitan estar pendientes de otra situación. Y Asaf en este momento se había dejado seducir, pero también estaba reconociendo su carnalidad en ese justo momento. Y también estaba reconociendo que como Dios es justo, Él iba a tratar con cada uno de ellos. Continuemos el versículo 12, perdón. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué estaba diciendo en este momento Asaf? No se estaba arrepintiendo de ser creyente, sino estaba diciendo: yo que estoy dedicado a la obra del Señor y estoy con la bendición del Señor, no tengo la prosperidad que las personas allá afuera. Y probablemente muchos de nosotros a veces nos decimos lo mismo. ¿Por qué estos impíos, sin trabajar, sin molestarse, sin hacer nada, viven una vida cómoda, a veces en opulencia? Y nosotros, que nos sacrificamos laborando en nuestra vida secular, siempre vivimos, como dice el buen salvadoreño, a coyor quebrado, coyor comido. Muchas veces nos hacemos esa interrogante. Sin embargo, también debemos de recordar que nuestro Señor tiene un propósito en la vida nuestra. Y a veces yo digo: ¿por qué el Señor no nos dio dinero a muchos de nosotros? Y a veces reconozco y digo: quizás nos volveríamos loquitos si tuviéramos dinero. Yo he pensado, ¿qué haría si tuviese bastante dinero? Y a veces digo: ¿viajaría? ¿Me compraría esto? ¿Me compraría lo otro? Y entonces llego a la conclusión y digo: entonces me perdiera del enfoque del Señor. Y es la razón por la cual muchas veces nuestra prosperidad terrenal no llega. Pero también debemos de tener en claro algo: los creyentes no hemos sido llamados para tener prosperidad terrenal. Nuestras bendiciones son espirituales. Aun cuando nuestros afanes en esta tierra lleguen a querer alcanzar lo máximo, el Señor nos lleva con el límite que Él quiere. Él demuestra su propósito en nuestra vida, y cuando nosotros queremos volar, Él nos dice: mi niño, ahí no es tu lugar, y nos hace regresar a ese punto. En todo esto, Asaf está diciendo: esta gente, sin pasar por padecimientos ni fatigas, se hacen cada vez más ricos, y yo estoy cada día consagrado al Señor y limpiando mi corazón y mis manos de lo malo y profano, y paso por enfermedad y toda clase de contratiempos en la vida. Y él se pregunta: ¿para qué me sirve esto entonces? Muchas veces nosotros podemos decir: pero cuando yo andaba en el mundo no me dolían los huesos. Cuando yo andaba en el mundo, voy a hablar de mí, yo iba a las fiestas todos los días. En la zona norte donde yo trabajaba, se celebra una festividad del 1 al 6 de agosto, que habla sobre el festival de invierno. Y yo salía de trabajar a las 3, dormía hasta las 5, agarraba la bicicleta y me iba. Venía a las 4 de la mañana todos los días a bañarme, a cambiarme. Y yo no sentía dolor, no sentía sueño, no sentía cansancio. Pero ¿qué sucede en este tiempo? Cuando ya son las 8, 9 de la noche, yo digo: ya no, ya los ojos buscan el lado de la cama y no otro lugar. Pero ¿cuál fue el propósito que Dios tenía en ese momento? Hoy que yo analizo y entiendo la situación que el Señor me llevó en esos instantes, digo: Dios tenía un propósito distinto en mi vida. Y bendito Dios, y yo no me canso de darle gracias al Señor, porque a mí me rescató de lodo cenagoso también. ¿Sí? Y para gloria de Dios, el privilegio que Él me da de poder enseñar su palabra, yo lo hago con mucho amor, porque sé que lo que recibo
es por gracia, no porque lo merezco. Yo pienso, si el Señor me juzgara de manera directa por cada una de las cosas que he hecho, pienso que igual que todo el mundo, quedaríamos en una vergüenza horrible. Pero la misericordia del Señor es tan maravillosa que no se ha apartado de nuestras vidas, aun cuando ni siquiera nosotros entendíamos ese propósito. Aquí Asaf está diciendo, los impíos están prosperando, tienen esto, tienen lo otro, son opulentos, es más, hasta gordos se ven. ¿Y yo? Veamos qué sigue en el versículo 13. Versículo 14, perdón. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué significa esto? Asaf está diciendo, si yo me regresara al tipo de vida que llevaba, estaría engañando realmente. Nótese este punto. Algunas veces, en el medio en el cual nosotros trabajamos, cuando nosotros damos de más a algunos trabajos, siempre nos dicen, vos sos tonto, ¿para qué haces eso? No te van a dar nada. Y yo siempre he dicho, si mi trabajo es hacerlo, yo debo de reconocer que debo de hacerlo como para el Señor. Y eso yo lo aprendí cuando el hermano de Denis lo manifestó y dijo, llegaron poquitos, prediquen como para el Señor. Y gloria a Dios por eso, porque aunque a veces nos quejemos del trabajo, debemos de reconocer que hay otras personas buscándolo y deseándolo. Entonces es cuando realmente valoramos esa situación. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf ya dijo qué es lo que está realmente sintiendo de su situación, pero ahora Asaf va a dar el punto que Dios le está revelando a través de su palabra. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Versículo 19. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. La Biblia nos dice, hermanos, qué va a suceder con estas personas. Nosotros no debemos de estar preocupados. Obviamente en la carne muchas veces nos debilitamos y decimos, qué difícil está la situación en nuestro país. Y lo reconocemos. Pero cada día, cada mañana salimos confiados en que el Señor nos sostiene de su mano y que nada va a suceder si no es la voluntad de Dios. Amén. Y por lo tanto salimos con la fe puesta en nuestro Creador y conscientes de que muchas veces no va a suceder lo que nosotros queremos. Yo a veces les digo a los ATP, si alguna vez me ven esperando bus allá en una de las gasolineras, entiendan, a veces me toca subir en cohetería plena. Y me dicen, ¿en serio? Sí. A veces el grupo de recuperación del territorio se agarra a balazo con los pandilleros y a veces la compañera me dice, oiga, nos regresamos. Y le digo, camine. Camine, porque si usted se regresa y se corre, la van a seguir de todos modos. Y si usted busca el ir en orden, ellos van a tener el cuidado oportuno. Claro, si encontramos a alguien, le digo, hagámonos a un lado, porque no nos toca de otro. Pero ¿en quién confiamos? ¿En que vamos a detener las balas con el cuerpo? No, en nuestro Creador. Entonces Asaf está llegando al trono de la gracia y la misericordia del Señor y ahora está manifestando que entiende por el deslizamiento de su traspiés en la vida. Veamos. Sí, hermano, eso no tiene sentido el Evangelio de la prosperidad. Hay pastores engañando congregaciones que el ser fiel y el ser santo los hará ricos y prósperos. Y Asaf dice, yo me he portado bien y he estado bien y yo no veo la mía. Y los impíos prosperan. Y hoy lo decimos, vemos presidentes, vemos
un montón de gente opulenta que no le importa a Dios y se burla de Dios. Vemos pseudo creyentes de la misma manera, atendiendo negocios, creciendo en negocios, pero nosotros no somos los que juzgamos, pero Dios nos declara. Y Asaf dice, yo casi me resbalo. Ese yo casi me resbalo significa, en mi carnalidad yo tenía envidia de los que estaban prosperando. Era en el verso 17. Dice, yo casi me resbalo, pero hasta. El verso 17 dice, hasta que entré en el santuario, o sea, hasta que dejó la carnalidad y entró la espiritualidad, pudo ver que esas apariencias que ellos tenían, obvio, el Dios de este mundo es Satanás. Y cuando sentó al Señor, le dijo, si postrado me adorares, yo te daría todo eso. Entonces, cuando los pastores están hablando allá, están ofreciendo como el diablo la prosperidad que Satanás ofrece. Dios no te ofrece eso. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, Él no dice que no pueda hablar al cristiano rico, pero contra los ricos es Dios. Es difícil que un rico no salga. No es imposible, pero es difícil. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. El Señor hizo una metáfora como eso. Pero luego los pastores hipócritas predican riquezas, cuando ningún apóstol fue rico y opulento. Mi Señor no fue rico y opulento. Entonces, parece que las cosas no son las que se predican como la verdad que se dice. Y Asaf estaba engañado de esa manera. Creía que por ser bueno y obediente tenía que estar prosperado, pero dice, a mí me garrotean en la mañana y me garrotean en la noche, y estos ni hacen esfuerzo y prosperan. Pero cuando él entró en la espiritualidad, dice, cuando yo entré en el santuario, entendí que esto es aparente y terrenal. ¿Cuánto dura nuestro día? Hoy hemos visto presidentes presos con grandes millones de dólares. Correcto. Hemos visto gente morir que creía que iba a crear un imperio. El presidente de Venezuela se creía Dios y no duró mucho. No duró mucho en ese imperio. Entonces, Dios no nos ofrece riqueza, nos ofrece la salvación y nos ofrece la paz y nos llama a la humildad. Y Él nos lleva, pero eso no significa que Dios no nos pueda bendecir, no significa en ningún momento, pero que no es el propósito principal. Entonces, el propósito principal de Dios es que alcancemos salvación. Lo demás, cuando ya somos espirituales, hermano, ya no nos interesa la riqueza. Cuando uno va para viejo, hermano, ya las cosas no le interesan mucho. Cuando uno estaba joven, uno se preocupa. Pero cuando vos ya tenés 55 y vas para los 60 años, ya estás más feliz con que podás comer y dormir que con tener algo. ¿Verdad? Ya estás pensando de qué enfermedad vas a morir y empezás a sentir dolores. Ya tu visión cambia. Ya maduraste. Hay un momento en que querés solo recolectar. Entonces, cuando se predica el Evangelio, Asaf dice, yo casi me resbalo. Cuando digo yo casi me resbalo, hay muchos creyentes que abandonan iglesias porque no fueron curados, porque no fueron ricos. Entonces él dice, yo casi me resbalo, hasta que entendí. Y luego, a partir de estos versos que vamos a ver, él empieza a hablar que realmente Dios va a recompensar, pero en su momento y de forma apropiada. Amén. Reconozcamos estos puntos. Asaf está denunciando la situación de su desliz, pero también está reconociendo que lo hizo en la carne. Pero como dice el hermano Abel, ahora que entró en el santuario, versículo 17, el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, él no desconocía la situación, sin embargo, estaba desenfocado en su momento y luego, como decimos en El Salvador, le vino al 20 realmente lo que Dios tiene como propósito para estas personas. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hoy está describiendo realmente qué es lo que les va a suceder. Versículo 19, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Es decir, de alguna u otra manera su situación de prosperidad se caerá. Eso tendrá que pasar, y ya sea que suceda cuando nosotros lo veamos o no, debemos de tener claridad que si el Señor lo dice es verdad. Versículo 20, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia.
aquí está diciendo cuán rápido puede ser esa situación. Hay gente que se afana haciendo dinero y cuando se muere dejó el desorden con sus hijos o con su familia, pero él no se llevó absolutamente nada. Es decir, instantáneamente eso cambió todo. Entonces, las vanidades hacia las cuales Asaf estaba poniendo sus ojos lo estaban desviando del enfoque correcto. Vamos a ir un poquito más rápido para ver qué es lo que, como consecuencia de su desliz, le llegó a Asaf. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Es decir, sentía aquella situación que decía, ¿y por qué a mí no me va bien? ¿Y por qué yo no tengo tanta prosperidad como fulano o como sutano? Entonces él estaba autoexaminándose a partir de la condición carnal que sintió en ese momento. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y le está diciendo al Señor, ¿por qué me porté tan mal si yo tenía que haber entendido que la situación que está sucediendo está fuera de tu voluntad, Señor? Y por eso decía al inicio, a veces cuando la envidia nos corroe, nosotros tratamos de hacer cualquier cosa y nos alejamos del Señor por obtener aquello que nos lleva a la envidia. Aclarar que la bendición del impío no es bendición de Dios. Hay un verso que dice claro, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a él. La bendición de ellos añade tristeza, se les mueren hijos y ellos van a terminar mal. Uno no ve lo rico en lo que la agonía y cómo sufren. Uno no los ve, porque uno solo mira lo que quiere ver, pero al final terminan mal. Pero la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade. Y cuando dice no añade tristeza, porque es una bendición legítima. Exacto. Es una bendición que sí trae gozo, ¿verdad? No ha sido mala vida. Entonces, esta gente hace lo que sea a través de su madre por tener dinero, ¿verdad? Pero después son las lágrimas, después termina. Nosotros hemos visto rico, aquí en el pueblo hemos visto rico cómo termina. Nosotros lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, la palabra nos aclara aquí, el creyente no va a traer las riquezas porque nosotros no tenemos la mirada puesta aquí en la tierra, sino que nosotros tenemos un lugar que Él nos ha preparado. Entonces deberíamos de ser menos terrenales. Eso no significa que vamos a ser irresponsables y no vamos a tratar de vivir bien, claro que no. Pero no es ese el propósito principal. Correcto. Ahora, veamos esto. Después de que Asaf retoma este punto, en el versículo 23 dice, con todo, es decir, con aquella situación que yo ya pasé, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Amén. Asaf estaba seguro de dónde ir, hermanos. Sí, estaba seguro. Estamos hablando de un creyente genuino que tenía su mirada en Dios, pero que en su momento oportuno estaba reconociendo una condición. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese debe ser nuestro enfoque, hermanos. La prosperidad terrenal no nos debe de tener afanados en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces caemos en esa situación. Y ya hermano Obed decía, a nosotros no se nos puso en esta tierra para tener bendiciones terrenales. Y por eso yo traía a mención qué sucedería si tuviéramos suficiente dinero y nos perderíamos muchas veces. Y Dios no quiere, en sus propósitos no está esa situación para nuestras vidas. Y vamos a finalizar. ¿Recuerdas el verso que dice que ganar el hombre si tuviera todas y perdiera su alma? Sí. Dios está interesado en nuestras almas, no en nuestra vida terrenal, dentro de las riquezas que tengamos. El mundo es el que nos enseña
el dicho popular, tanto tienes, tanto vale, pero Dios no nos ve con esos ojos. El mundo es el que quiere meternos en ese encajonamiento. Versículo 27, porque he aquí a los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero cuando a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. ¿En quién tienen puesta la esperanza nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos? Si Dios, nuestro Padre Celestial, no es el Dios de su vida, hermanos, todavía estamos a tiempo de continuar predicando, orando y manifestándole la bienaventuranza que cada uno de nosotros tenemos, gracias a la misericordia del Señor. Asaf reconoció su problema, pero también entendió que Dios tiene un propósito para estas personas, que aun cuando sean prosperados en la tierra, esto será como un abrir y cerrar de ojos. Principios a aprender. Si nosotros nos desviamos del objetivo correcto, siempre vamos a andar en una situación de carnalidad. ¿Qué debemos de hacer? Llegar al trono de la gracia del Señor y reconocer que dependemos de la voluntad divina del Señor y que nuestras bendiciones no son realmente económicas, prósperas, sino espirituales. Cuando nosotros llegamos al trono de la gracia de Dios, como su palabra lo dice, adquirimos y alcanzamos oportuno socorro. Pidamos al Señor que sus bendiciones continúen en nuestras vidas y que la carnalidad, hermanos, sea el elemento que vaya desechando cada uno de nosotros en nuestra vida práctica. Vamos a despedirnos en palabras de oración. Pongámonos en pie, hermanos.